Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad en CDN Radio, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este y zona sur, y 89.7 para todo el Cibao. En este momento, la doctora invitada Katy Giselle Gómez, psiquiatra, acompañada de la gastroenteróloga Rosy de la Rosa. Hoy vamos a tratar el tema daños del alcohol y algo más. A ustedes, gracias por venir. Muchas gracias. Bienvenida a nuestra acompañante el día de hoy. Para mí es un placer y un honor tenerte conmigo aquí. Y sé que el resto va a aprovechar bastante esta gran especialidad que es la gastroenterología, y saludar a toda nuestra audiencia como siempre. Bueno, gracias entonces una vez más a ambas. Ustedes que están en sintonía pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791, desde el interior y celulares sin cargo 809-200-7777. Yo tengo algo, y es que hay algunas personas que cometen delitos, luego dicen, bueno, fue por el alcohol. Sí, en muchas ocasiones la persona puede tener ya un trastorno psiquiátrico, ya sea por consecuencia del alcohol, pero también sabemos que muchas patologías se dan desde antes del consumo. Simple y llanamente el consumo del alcohol es quien destapa el trastorno de base. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque el 78% de las personas consumidoras que tienen algún tipo de dificultad por la sustancia en lo que es ya la parte psiquiátrica es porque previamente existía un trastorno en su personalidad o algún tipo de trastorno que le destapa estas disfunciones. Así es. Doctora, ¿y usted en el caso de alcohol, lo que tiene que ver con páncreas, estómago, todo esto, qué tanto puede afectar el alcohol? Bueno, vamos a tener claro algo, y es que el alcohol en sí, realmente, de hecho, hay fuentes que lo citan como un agente que previene ataque cardíaco y ACV hoy en día. Pero el daño del alcohol radica simplemente en la dosis que se utilice diariamente. Se habla de que las mujeres somos las más vulnerables ante el daño que el alcohol produce al hígado directamente. Ya el asunto del páncreas tiene mucho que ver con lo que es la producción de pancreatitis por una ingesta copiosa de alcohol, relacionada con esta parte. Bien, entonces la dosis de alcohol que va a ser tóxica, hoy en día se dice que es de 40 gramos para el hombre y 20 gramos para la mujer. Me explico. Eso es aproximadamente de 3 a 6, esa que conocemos, de 330 mililitros diariamente por 5 años, a 10 años. Obviamente eso va a estar predeterminado por ciertos factores que tienen mucho que ver con lo que es la nutrición del paciente, la edad, el hecho de que sea mujer o hombre, el daño va a ser mucho mayor o menor. En fin, también hay medicamentos que pueden detonar en que el hígado también se vea mucho más afectado. Entonces, básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta. Katy, en el caso de los borrachos, ¿en qué estado mental pueden estar? Mira, cuando hay una persona que ya tiene un estado de intoxicación alcohólica, porque vamos a diferenciar lo que es una adicción por el alcohol y lo que es una intoxicación. Una intoxicación es una persona que excedió su límite. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay personas que tienen mayor tolerancia que otros al consumo de alcohol. Entonces esta persona puede presentar síntomas como son dolor estomacal, pueden presentar una confusión a nivel mental, puede tener algún tipo de laguna, puede presentar hematemesis, vómitos, ese tipo de cosas puede presentar durante la intoxicación. Ahora, una persona que es dependiente de alcohol ya tiene otra serie de síntomas. Es una persona que cada día debe consumir y lo va haciendo con una mayor cantidad todo el tiempo. Este tipo de personas pueden tener como consecuencia diversos trastornos psiquiátricos a desarrollar, incluyendo lo que es el delirium tremens, que es uno de los más graves, donde la persona sale fuera de su realidad. Incluso puede tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, todo este tipo de cosas. Esta persona debe pasar por una desintoxicación con un especialista en adicciones, médico psiquiatra, para que les ayude a mejorar. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. Este es el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos en la sesión médica. Dígame usted y qué pregunta tiene para ambas. Hola. Hola. ¿Hay timidez? Sí. Bueno, esto lo respetamos. Mientras tanto, ¿qué tanto puede afectar el alcohol al estómago? Bueno, muy buena pregunta.
hay que también una parte, qué bueno que toque este punto. Siempre enfocamos cuando hablamos de ingesta de alcohol al hígado. El hígado no es el único que sufre. Hay que estar claro que el alcohol incide directamente en lo que es daño a nivel de la mucosa gástrica, produciendo lo que es una gastritis por consumo excesivo de alcohol. Y hay que tomar en cuenta que muy buena parte de todo el alcohol que se consume va a ser digerido, mejor dicho, metabolizado, interiorizado en un 70 o un 80% por las células del estómago. Entonces, de ahí es que viene que produce un daño estomacal directamente a nivel de la célula, produce edema e hinchazón, en sentido práctico gastritis. Esa es la palabra que define todo el daño del alcohol a nivel del estómago. Y no dejando de lado que también puede producirse lo que es úlcera gástrica con sus complicaciones. Sangrado gastrointestinal es una de las más graves. Tú sabes, Reyes, que una cosa muy interesante donde se relacionan tanto esa especialidad como la de psiquiatría es que precisamente para yo realizar una desintoxicación en el caso de aquel paciente alcohólico o para que esa persona tenga una deshabituación a este tipo de sustancia, todos esos órganos deben funcionar a mi favor. Si yo tengo un paciente que tiene alguna otra patología, son aquellos llamados pacientes duales, donde yo tengo una organicidad y también tengo una patología psiquiátrica per se, porque el trastorno por uso y abuso de sustancia, entiéndase en este caso alcohol, también pertenece a un trastorno mental. Entonces es importante que la persona sepa que no solamente va a ser difícil para el gastro comenzar a trabajar todo lo que son sus órganos, entiéndase esa elevación que en muchas ocasiones yo encuentro a nivel enzimático, la parte de hígado, páncreas, estómago, todo eso, sino que también me dificulta a mí como psiquiatra el tratamiento, porque mis medicaciones también tienen ese tipo de metabolización a nivel hepático, incluso hasta a nivel renal, o sea que es bastante complicado trabajar uno de estos tipos de pacientes y sobre todo deshabituar a un usuario de alcohol. Bueno, pues tenemos entonces una llamada. Hola, muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, dígame usted. Todo muy bien, trabajando para todos ustedes. ¿Qué pregunta tiene para las doctoras? La pregunta mía es, dicen que 2 copas de vino no hacen daño y una copa de alcohol haría daño al día. Bueno, ¿a qué tipo de alcohol se refiere? Porque vamos a estar claro, y es que no es lo mismo tomarte una copita de vino, tomarte una copita de ron o tomarte una copita de cerveza. Le puede del cerro, lamentablemente, pero puede entonces orientarlo. Bueno, pues te oriento en ese sentido. Realmente sí, es como se dice, 1 o 2 copitas diarias probablemente no te vayan a hacer daño. Pero debemos estar claros que la dosis de alcohol que va a afectar al hígado es de 3 a 6 copas de 100 mililitros diarios consumidos continuamente durante 5 a 10 años. ¿Comprende? Entonces hay que estar claro que no es la costumbre, sino la cantidad. Yo como tengo muchos cardiólogos que vienen al programa, entonces, doctor, mire que el vino es bueno para el corazón. Dice, sí, pero son 2 copitas. No más. Hay personas que se ven 4 botellas. No y que recuerde también, porque él hizo la salvedad, si me tomo una copita de vino o de alcohol. O sea, el vino es alcohol. El vino tiene alcohol. El vino realmente. Tiene alcohol. Tenemos otra llamada. Hola, muy buenas. Bueno. Parece que esa línea tiene problemas, o la persona de donde está llamando, el celular, parece que también ahí tenemos problemas. Sin dejar de tomar el trago social, ¿cómo se evita entonces la adicción, Katy? Mira, es importante que nosotros podamos reconocer los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Una persona que tenga mucha tolerancia al uso y al consumo del alcohol, si tiene algún tipo de familiar que ha sufrido de esta patología, es importante que puedas reconocerlo y sobre todo hay algunos tips. Cuando al personaje de mi familia me dice, mira, tú tienes un problema con el alcohol porque cuando tú tomas, tú peleas. Eso es un dato importante porque eso te está dando indicio a que tú eres una persona propensa a tener un consumo totalmente activo y dañino, sobre todo para el organismo. O sea que cuando otras personas nos dan la alerta, es importante que lo tomemos en cuenta. Tenemos llamadas, esta se nos cayó. Hola, muy buenas. Esta también se cayó, lamentablemente. 809-683-8790. 809-683-8791 desde el interior y celulares sin cargo 809-207-7777. Hay quienes luego de varios tragos dejan salir lo que han ocultado por años. ¿Esto por qué, Katy? Es sumamente interesante porque muchas personas creen que a nivel cerebral el alcohol es un excitador y es todo lo contrario, es un depresor a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, las personas van a comenzar a sentirse un poco melancólicas y de ahí el riesgo
de las personas que tengan algún tipo de depresión o situaciones conflictivas que son incapaces de resolver o tener una conducta adaptativa en el momento, de ahí el riesgo del suicidio. Por eso es muy delicado cuando tenemos una persona que tiene una depresión y se ha ahogado en este tipo de sustancias. Eso es lo que sucede, realmente es un depresor. Muy buenas, este es el programa Reyes con mucho más variedad. ¿Qué dice usted o qué quiere preguntar? Sí, buenas. Sí, dígame usted. Que yo le iba a decir, yo antes tomaba mucha cerveza y me daba mucho dolor de estómago y fui al médico y me encontré gastritis y dejé de beber cerveza y más nunca me ha dado dolor. Bueno, eso ya para la doctora, gastroenteróloga, doctora. Realmente sí. Eso es lo que comentábamos al principio. El alcohol produce directamente gastritis. Entonces, obviamente, parte del tratamiento va a ser, además de los medicamentos que se indican una vez se diagnostica, el cese de la toma de alcohol. Eso definitivamente es lo que va a eliminar el daño, porque la exposición repetitiva va a producir edema de la mucosa y por consecuencia gastritis y úlcera gástrica. Curso, repórtame tu sintonía. Va a ser luego de la sesión, cuando estemos en la sesión de ruedas, hablar de vehículos. Me están marcando ahí, entonces como, el concurso. No, tranquilo, el concurso viene ahorita, ¿está bien? Mientras tanto, más llamadas. Hola, muy buenas. Buenas. Sí, ¿qué piensa usted sobre el tema que estamos tratando? ¿Qué quiere preguntar o qué nos quiere aportar? Sí, disculpe, yo quiero saber si el consumo de alcohol tiene que ver con las enfermedades renales y la pérdida de cabello. Bueno. Mira, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando tenemos una afectación a nivel renal, ya sea por el mismo uso y abuso de esta sustancia, como consecuencia de manera secundaria pudiera pasar por afectación a una hormona que se llama eritropoyetina, que puede producir anemia, entonces pudiera perderse el cabello. Pero es un ciclo de consecuencias una detrás de la otra, no necesariamente. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. ¿Qué quiere preguntar o qué quiere aportar? Tiene que bajar un poquito el volumen y así tenemos una mejor comunicación. Nos están escribiendo por las redes sociales y es que eso ha sucedido bastante. Personas que, como la pregunta anterior, a veces ocultan por años algunas cosas. Personas que tienen su desviación sexual, toman un par de tragos y entonces ya como que ahí quieren ser más sinceros con los amigos. Se desinhiben. Lo que pasa es que actúa sobre unas áreas específicas a nivel del cerebro y todo eso se mueve y viene la desinhibición y ahí entonces se destapan muchas cosas. Tenemos llamada. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Por aquí Hola, estamos buenas. bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se siente con la temperatura caliente? Muy Dígame. bien. Qué bueno. Yo quiero hacer una pregunta y tengo algo que agregar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona sea alcohólica? Y lo otro es que es muy cierto lo que dijo el especialista, porque yo tengo con el asunto de cuando la persona ingiere bebida alcohólica y después se deprime. Porque yo tengo un hermano que él constantemente él ingiere alcohol y después yo lo veo muy depresivo, muy triste, con una personalidad muy apagada. ¿Es cuánto? Se queda con nosotros. Sí, mencionábamos ahorita que dentro de los factores de riesgo era tener algún tipo de familiar que se haya enganchado o dependa de algún tipo de sustancia, no necesariamente el alcohol, pueden ser otra sustancia, algún trastorno psiquiátrico per se ya de base, entiéndase un trastorno de la personalidad, pudiera también sufrir de depresión. Esos son factores que son externos, pero los externos, como mencionaba, está la parte genética y sobre todo la exposición al alcohol de manera constante, haciéndolo parte de nuestro hábito y ese hábito se volverá una conducta y siendo una conducta será una dependencia. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Se va a bajar un poquito el volumen porque ahí tenemos un problema. Hola, buenas. Sí, buena. Sí, dígame usted. Yo quiero preguntarle a la doctora. Yo antes, cuando estaba más joven, yo compraba de la verde, para no mencionar el nombre, Sí, señor. de la cerveza verde. ¿Qué Sí. pasa? Cuando me bebía el primer trago, me da un sofocamiento como cuando una persona le sube la presión y me quería morir y de repente tiraba como un eruto y me podía de un camión, ahí estaba nítido. ¿Qué sucede con eso ahí? Bueno, realmente lo que yo entiendo que a usted le ocurre con el alcohol es, vamos a estar claros, no solamente la gastritis, el daño hepático, el problema a nivel del páncreas es lo que ocurre. Una vez usted toma alcohol, hay una situación y es que se relajan muchas partes del cuerpo y dentro de ellas el esfínter esofágico. ¿Qué es lo que es el esfínter esofágico inferior? Permite que el contenido del estómago se quede donde está. Al estar relajado,
es decir, abierto por la afectación directa del alcohol, usted tiene lo que es un reflujo. Ese reflujo es producido por el ácido que le sube, le irrita todo, inclusive puede darle un dolor de pecho muy parecido y similar a lo que es un infarto. El paciente puede referir ese síntoma de diferentes formas. Es lo que entiendo que usted trata de referirme cuando me dice que le sube algo y se sofoca. Hay pacientes que dicen, siento que me muero, tengo un dolor de pecho, me estoy infartando, siento algo que me quema. Puede ser de diferentes formas. Entonces ese reflujo es la manifestación que usted está teniendo al momento de tener alcohol. Usted está en sintonía con CDN Radio y el programa Reyes con mucho más variedad. Tenemos aquí la doctora invitada Katy Giselle Gómez, psiquiatra, acompañada de la gastroenteróloga Rosy de la Rosa, porque tenemos el tema daños del alcohol y algo más. Ya ustedes saben, pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791, desde el interior y celulares sin cargo 809-200-7777. He escuchado, doctora de la Rosa, que personas, no sé si son por responsabilidad o irresponsabilidad, que dicen, bueno, si yo cuando me tomo el alcohol, esto mata hasta los parásitos. Esto es como una excusa, ¿verdad, doctora? Así es. Porque lejos de matar los parásitos, mata el organismo humano. El alcohol para nada tiene nada que ver con los parásitos. Al contrario, muy por el contrario. Las personas con alcohol tienen mucho más, que son alcohólicos, tomadores crónicos en grande cantidad, tienen mucho más riesgo de adquirir infecciones bacterianas porque el alcohol produce lo que es una bajada en lo que es la defensa del cuerpo. Seguimos con el programa. Dígame usted qué quiere saber, qué quiere aportar. Buenas tardes. Sí, dígame. Una pregunta. ¿El alcohol por per se tiene algún beneficio para el organismo? O sea, ¿hay algo positivo que el alcohol aporte? Quédese con nosotros. Bueno, aparte del placer que el consumo de alcohol provoca, hay estudios que hablan de que el consumo de 1 a 2 copitas diarias de vino pueden prevenir hasta cierto punto un ataque cardíaco y el daño cardiovascular de manera crónica. Pero aparte de eso, definitivamente el alcohol no aporta más nada al organismo. Katy, nos están preguntando que si el alcohol como adicción se cura. Bueno, resulta que nuestro cerebro tiene una maravillosa memoria. Y como al cerebro no le gusta el dolor, sino el placer, siempre lo va a reconocer. Esto es un tratamiento de rehabilitación constante que dura el resto de la vida. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces tenemos la llamada aquí, la levantamos, la tomamos y entonces le preguntamos qué quiere opinar, qué quiere hacer. Buenas. Estaba preguntando, doctora, que esa combinación de alcohol más cigarrillo, yo creo que eso afecta más todavía lo que es el alcohol. Bueno, muchas gracias. Alcohol, cigarrillo. Lo que pasa es que una dependencia de una sustancia te lleva a la otra. No porque entre las dos actúen en la misma forma, porque su actuar, tanto a nivel corporal como a nivel cerebral, son totalmente diferentes en ese sentido. Activan cosas diferentes y hacen una dependencia mucho más marcada. En el caso del cigarrillo, los tabacos y ese tipo de sustancia, todavía son mucho más difícil de trabajar un paciente con este tipo de dependencia. Y tenemos que recordar que la mayoría de las enfermedades son a nivel pulmonar las que ocurren. O sea que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Mira, quiero aprovechar a propósito de lo que estamos tratando y mucho más también aportar un poquito más. Hay una moda ahora con el cigarrillo electrónico. Entrevistamos al doctor Orlando Esturna, neumólogo, uno de los buenos, cardiólogo también lo hemos tenido aquí, el doctor Pichardo. Y le preguntamos sobre esto. Hay personas que dicen, bueno, yo dejé de fumar, pero ahora tengo el cigarrillo electrónico. Es como se ha puesto de moda esto en muchos lugares. Y los médicos dicen el daño que está haciendo el cigarrillo electrónico. Sumamente bastante dañino. Tengan cuidado con esto. Ahora la juventud también, porque que le quiere dar como un estatus, un figureo, tener aro en la mano y en la boca. Y esto es peligrosísimo. Sumamente peligroso. Es que a la persona se les olvida que la adicción no solamente es el consumo de la sustancia, porque puede producir efectos físicos, sino también hay una dependencia psicológica. Entonces, si nos estamos despegando supuestamente de una, ahora estamos tomando otra adicción y la hacemos sumamente más arraigada en nosotros, esa psicológica. Y en el caso de la juca, tengan bastante cuidado también, porque la están poniendo, le están ligando ahí una serie de cosas, le ponen ya ahí. está demostrado que incluso por el uso compartido
hay una serie de enfermedades infecciosas que están afectando el organismo de una manera grave y muchas de ellas no son curables. Así que ojo con eso, el Epstein-Barr, enfermedades de transmisión sexual a través de la juca, incluyendo la onicomicosis. O sea, es increíble cómo se están transmitiendo del uso continuo de este tipo de sustancias y de aparatos también que utilizan por la falta de higiene. Hongos, bacterias, de todo se está transmitiendo. Es increíble. Pero si nosotros hicimos el comentario aquí por un estudio que se realizó de la gran cantidad de bacterias que hay en los baños, en los cepillos dentales, imagínese usted que no va a haber en una juca, que no va a haber un cigarrillo electrónico también compartido. Tengan bastante cuidado, por Dios, porque más peligro del que tenemos en el tránsito con la cantidad de accidentes, ahora sumando con juca, con electrónico, con el alcohol, con una serie de cosas, vamos a acabar con la vida, ¿verdad? Así es. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Están en sintonía con CDN, cobertura nacional, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este y zona sur, y 89.7 para todo el Cibao, al mundo por la internet. Gracias al mundo por siempre estar con nosotros. Seguimos con Katy Giselle Gómez, psiquiatra también, la participación de Rosy de la Rosa, que es gastroenteróloga, y tenemos el tema daño del alcohol y algo más. Tengo una pregunta aquí, Katy, que ¿por qué el borracho pierde la vergüenza? Ahorita decíamos que hay unas áreas del cerebro que se encargan de frenarnos. Entiéndase, la amígdala es una de las que se encuentra afectada dentro del cerebro, que es la que nos hace a nosotros pensar en las consecuencias después de. Pues en ese momento, por la inhibición que hay, producto de esta sustancia, la persona pierde el control y obviamente también se afecta otra área que está en medio de nuestros dos hemisferios cerebrales, y también se ve afectada, por lo tanto la persona pierde todo lo que se llama vergüenza, por así llamarle. Bueno, entonces de la Rosa le hacen la pregunta que por qué, si las colonoscopías son un poquito peligrosas y no hay que temer, simplemente que cada qué tiempo se pueden realizar. Bueno, eso va a depender del paciente. En un paciente totalmente normal, que no tiene ningún factor de riesgo, llámese historia de familiar directo con cáncer de colon, que en realidad la colonoscopia hoy en día está indicada en búsqueda de cáncer de colon. Paciente que no tenga historia de enfermedad polipósica, que tienen que ver mucho con lo que es el desarrollo a largo plazo de cáncer de colon, o historia de colonoscopia anterior con pólipos displásicos. Perfectamente la colonoscopia se puede realizar cada 10 años en un paciente que no tiene ninguno de esos factores de riesgo que acabamos de mencionar. Ahora, en un paciente con historia de pólipos con displasia, debe hacerse colonoscopia no menos de cada 3 años. Cada 3 años es el estándar de colonoscopia que debe realizarse en este tipo de pacientes. Y en un paciente que tiene historia de cáncer de colon con historia familiar, llámese papá, mamá, hermanos o abuelos que han tenido cáncer de colon, los chequeos deben empezar 10 años antes de habérsele realizado el diagnóstico a uno de sus familiares. Me explico. Si normalmente está indicado el chequeo 45 años en hombre o 50 años en mujeres, y usted tiene un familiar directo que ha sido diagnosticado a los 53 con cáncer de colon, su chequeo debe empezar a los 43, o sea 10 años antes de este diagnóstico. No sé si contesté su pregunta. Sí, muy bien. Doctor, en el caso ya la última para usted. El dominicano le encanta comer mucho plátano, pero olvida las fibras. Entonces hay un problema siempre. Hay personas que dicen, bueno, y nos escriben a veces, Reyes, mira, aprovecha el médico, tengo una semana que no voy al baño. Esto que usted recomienda, ¿qué es lo más recomendable? ¿Cómo podemos evitar todo este estreñimiento? Definitivamente el consumo de fibra es la recomendación 1A al junto del consumo de líquido, porque vamos a estar claros. La gente siempre menciona la fibra como tratamiento para el estreñimiento, pero dejamos de lado que si no se consume una cantidad de líquido adecuado en el día que ayude a empujar esa fibra, no vamos a lograr una mejoría franca de ese estreñimiento. En un clima tropical como el de nosotros, ya no se habla de que son solamente 8 vasos de agua diario el consumo óptimo, sino deben consumirse de 3 a 4 litros de líquido por día al junto de esa fibra. Entonces hay que evitar comer alimentos pobres en fibras y aumentar el consumo de esta, como son los vegetales, las frutas, las verduras y demás.
Doctora, muchas gracias. Katy, ya Muy finalmente bien. también para usted. ¿Qué le Cuéntame. podemos recomendar? ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es la exhortación médica? Especialmente a estas personas que se pasan de alcohol. Sí, estas personas deben tener en cuenta los factores que hablamos hace un ratito, todos esos factores de riesgo que puedan hacerle depender de la sustancia. Y sobre todo, como hemos hablado aquí, todo lo que se hace en exceso hace daño. Entonces debe ser algo comedido. Si usted se va a tomar alguna sidrita con su familia, pues usted lo hace en un ambiente solamente para en ese momento de relajación, por así decirlo. Pero todas las sustancias de las cuales se abusa tienen sus consecuencias, tanto físicas y en este caso pueden tener trastornos mentales que pueden llevarlo a un desenlace no muy agradable. Número telefónico, dirección del consultorio, Katy. Sí, pueden conseguirme en el 809-818-8268 y recordar allá en el centro, Samaritan, en la prolongación 27, número 445, en el segundo nivel. De la Rosa, entonces, el consultorio también, dirección, Bueno, médico, teléfono. Estamos ubicados un poquito retirados por el momento. Es en el Centro Médico Regional Dr. Aguas Vivas, es en Baní. Y los teléfonos son con 809-853-1044. Bueno, lo van a visitar todos los oyentes que tenemos en el Así sur. es. Sí, todos los van y lejos. No, no, y más allá, Y más todos de allá. Azua, Barahona, todos van de San José de Ocoa, van para allá también. ¿Eh? Así es. Bueno, muchas gracias entonces, un tema bien debatido, un tema bien interesante, cuídense por favor. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Que oír.